Buen momento en la rebotica para coger nuestro mejor atajo, el rincón que los reboticarios dedicamos a la psiquiatría infantil. Un buen planteamiento este 15 de diciembre, volver a poner nuestros ojos en el TDAH. ¿Por qué? Pues porque tenemos encima de la mesa un importante artículo del profesor Paul Liechtenstein en New England Journal of Medicine. Un artículo que trata de una investigación realizada por el Instituto Karolinska y el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oxford sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Doctor Javier Quintero, jefe de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Enrique. Riesgos asociados a la criminalidad del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Sí, la verdad es que este artículo publicado a finales del mes de noviembre, es decir, hace escasas 2-3 semanas, nos ubica en un riesgo asociado al trastorno por déficit de atención, que es la correlación para que estos sujetos que padecen el problema puedan tener o cometer más delitos en la edad adulta. Según este artículo que nos trae el doctor Quintero, el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es un factor de riesgo que aumenta la posibilidad de cometer delitos durante la edad adulta. De ahí que sea fundamental tratar este problema precozmente. ¿Qué tipos de delitos son los más comunes, doctor Quintero? Realmente la mayoría de las veces son delitos menores, delitos más relacionados con la impulsividad, con el consumo y con ese tipo de circunstancias, entre comillas, digamos, no demasiado graves. No es algo tampoco tan nuevo, es decir, uno de los primeros estudiosos en el trastorno por déficit de atención, que fue Manuzza, empezó a seguir una población de pacientes con TDAH en los años 70 y 80 y los fue siguiendo y cada 2 o 3 años los volvía a entrevistar. Y una de las conclusiones que se encontró es que de repente encontró que un porcentaje importante de los adolescentes que fue siguiendo con el trastorno por déficit de atención, cuando los evaluó a los 21 y a los 25 años, tuvo que ir a buscarlos a las cárceles, de una manera sobrerepresentada a lo que sería esperado en la población normal. ¿Hay algún estudio que nos arroje luz, por ejemplo, que ese tipo de criminalidad asociada ha disminuido porque se está diagnosticando precozmente? Precisamente este estudio es de lo que trata. Este estudio lo que hicieron fue en Suecia ver una muestra muy amplia de población y ver un poco la diferencia, ¿no? Cómo se podía o no observar si había o no diferencias entre la población con trastorno por déficit de atención que habían recibido tratamientos de aquellos que no habían sido diagnosticados y tampoco habían sido tratados, ¿no? Y luego lo que relacionaban efectivamente es eso, es decir, es que se reducía un 32% en el caso de los varones y un 41% en el caso de las mujeres la incidencia de crímenes en los pacientes con trastorno por déficit de atención si habían recibido un tratamiento adecuado. Es un camino inevitable el TDAH no diagnosticado para caer en la adicción y de la adicción caer en la conducta delictiva. No, indiscutiblemente no, es decir, realmente no es un camino irrevocable. Lo que es un factor de riesgo evolutivo. De esa inquietud y de esa impulsividad, mayor riesgo de trastornos de conducta y comportamiento, mayor riesgo de consumir drogas de manera precoz y más intensamente en la adolescencia y también el riesgo de cometer delitos y crímenes en la edad adulta. ¿Cómo tranquilizamos a esos padres que ya saben que su hijo tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad para que piensen que ese niño no va a caer necesariamente en adicciones? Si el niño está diagnosticado y está tratado, sabemos que el riesgo reducimos y lo ponemos en el escenario normal. Es decir, que si la prevalencia de consumo de hachís es del 25% en la población adolescente en su medio, multiplicamos por 2 el riesgo de que lo consuma si es un TDAH no diagnosticado, pero si lo tratamos adecuadamente le ponemos el mismo riesgo que la población general. El estudio realizado en Suecia por el profesor Paul Liechtenstein, con una muestra de más de 25.000 pacientes, ha dado como conclusión que es la mejor demostración de que tratar el TDAH a tiempo es más que beneficioso. Me llama la atención, doctor Quintero, que al parecer en los pacientes que reciben un tratamiento adecuado se reduce notablemente el riesgo de cometer delitos nada más y nada menos que en un 30% en hombres y en más de un 40% en el de las mujeres. Sí, evidentemente en el momento que nosotros iniciamos un tratamiento empezamos a controlar ese factor de riesgo que implica tener un trastorno por déficit de atención. Regula mejor la conducta, tiene un mejor control de los impulsos y evidentemente eso disminuye el riesgo de todas las secuencias posteriores que hemos descrito.
Porque el riesgo de cometer delitos se produce menos en hombres que en mujeres. No es que produzca menos, no, el riesgo es mayor en varones. Lo que pasa es que el tamaño de la reducción del efecto es un poco menor, un 31% de reducción de riesgo en varones y un 41% de reducción del riesgo en mujeres. ¿Eso puede significar que los hombres somos más violentos que las mujeres? Evidentemente lo somos, pero realmente no se separaba en el tipo de delito. Lo único que se planteaba es un poco la reducción. Es cierto que es más frecuente el delito en el varón que en la mujer. Usted ha escrito un libro que es referente para todos los psiquiatras respecto al déficit de atención. Lo llama Trastorno por déficit de atención a lo largo de la vida. Pero dígame los 3 elementos esenciales que hay que tener en cuenta para este trastorno a lo largo de la vida. En este libro la verdad es que estamos particularmente orgullosos. He tenido la oportunidad de trabajar con un equipo fantástico en este libro. Yo creo que ahí sí que son todos los que están, aunque a lo mejor no están todos los que son los primeros figuras nacionales e internacionales en el campo del trastorno por déficit de atención. Fuimos capaces de concentrarlos para elaborar cada uno en su área, porque hablamos del niño con TDAH cuando es preescolar, cuando es un niño, durante la etapa escolar, cómo afecta, cómo hay que diagnosticarlo, cómo hay que tratarlo, cuando llegamos a la adolescencia y también cuando llegamos a la edad adulta. Por eso el concepto a lo largo de la vida, porque entendemos que el momento preescolar, si bien es complicado y hay que tener experiencia y un expertise adicional, no solamente la mera presencia de los síntomas suele ser suficiente, pero hay que haber visto muchos niños. Es decir, aparte de la literatura bien aprendida, hay que tener el arte de la experiencia. Entendemos que es el momento de oportunidad más importante para hacer un diagnóstico precoz en estos casos. Se ha trabajado mucho en la mejora de la información para que la población general, los pediatras, los profesores entiendan lo que es el trastorno por déficit de atención y que a lo largo de la primaria un profesor sea capaz de observar un niño diferente porque se concentra peor, porque es más inquieto, porque es más impulsivo, y a partir de ahí poner en marcha los recursos necesarios para que ese niño reciba la atención adecuada. Pero ese trastorno va a persistir en la adolescencia en muchas ocasiones y en al menos un tercio o la mitad de los casos en la edad adulta. Doctor Quintero, para despedir hoy nuestra sección del Rincón de la Psiquiatría Infantil, usted tiene un Twitter, que es @drjquintero, donde todos nuestros oyentes pueden tuitear con usted. Pero ahora le voy a hacer que haga un ejercicio de 2 tecnologías, de 2 desarrollos distintos. ¿Sería usted capaz de cerrarnos esta sección con un Twitter para todos los reboticarios sobre este tema? Twitter es una herramienta fundamental y cada día me estoy haciendo más, pero a mí me cuesta resumirlo en el número de caracteres que nos exigen, pero sin duda alguna yo creo que en medicina en general y en el TDAH en particular, la prevención es la mejor de las herramientas. Doctor Quintero, muchas gracias y prevenido el sábado que viene aquí, que ya empieza a oler a Navidad, ¿eh? Aquí estaremos. Muchísimas gracias, don Enrique, y buenas tardes.